Buenos días, niños. Bienvenidos a la clase de lenguaje y comunicación de quinto básico. El día de hoy tenemos como objetivo reconocer las diferencias entre el mito y la leyenda. Si bien recuerdan, nosotros durante las clases anteriores, antes de la evaluación y del repaso, estuvimos viendo algunas leyendas. ¿Se acuerdan que vimos algunos videos? Leímos algunos mitos de los pueblos originarios. Pero hoy día lo que vamos a hacer es identificar las diferencias entre estos dos tipos de textos. ¿Quién se acuerda lo que era una leyenda, lo que era un mito? ¿Quién se acuerda? ¿O cuáles fueron los mitos y leyendas que vimos? ¿Quién me puede decir? Vaya pensando. ¿Qué era un mito? ¿Qué era una leyenda? ¿Cuáles fueron los mitos y las leyendas que vimos en clases? ¿Se acuerdan? Las leyendas son como relatos ficticios. ¿Cómo, Martín? Las leyendas son relatos ficticios del pasado, del presente, que a veces nos cuentan. Ya, son relatos ficticios, dice Martina, del pasado, a veces del presente, dice ella. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Cuáles fueron las leyendas que vimos, por ejemplo? La llama del Carolina, cielo. La llama del cielo. Carolina, perdón, no te escuché bien. La llama del cielo. La llama del cielo. ¿Qué texto Vimos. era ese? ¿Un mito o una leyenda? ¿Se acuerdan o ¿Una no? leyenda? ¿Una leyenda será ese? Al final les voy a responder las dudas, ¿ya? ¿Leyenda? Ya, la Carolina dice que era una leyenda ese texto. A ver, Alonso. También el mito es sagrado. Hay mitos que son sagrados. ¿Cuáles los mitos? Ah, el mito es sagrado, no la leyenda. No sé, Mm, pero sé que el mito es sagrado. ya. Sofía parece que también quería decir algo. No, tía. ¿No? Chicos, recordemos entonces que como decía Martina Farías, en el caso de las leyendas, son sucesos extraños de ficción, ya que por lo general nos dejan una advertencia al final o nos relatan cosas como misteriosas y que intentan dar explicación a sucesos que la gente no entiende. En el caso del mito, vamos a tener textos que nos explican el origen de las cosas, por ejemplo, de las estrellas, del universo, del hombre, y en ese caso vamos a tener la llama que nosotros habíamos leído, la llama del cielo, ¿era o no? ¿Cómo era el texto ese, Carolina? Parece que era la llama del cielo. Sí, esa. Ya, súper Carolina. Ese era un mito, no era una leyenda, porque hablaba, ¿cierto?, de cómo se Ya, originaron perdón. algunos elementos del cielo. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la estrella? También dijimos de la cruz del sur. Todos esos elementos que originan elementos del universo son del mito. Y todas esas historias que nosotros conocimos, por ejemplo, del tuetué, cuando nosotros vimos ese pájaro que se convertía, o sea, ese brujo que se convertía en pájaro, vimos la tirana también, ¿se acuerdan? De la niña que se volvía loca y quería mandar a todo el mundo. Esos textos son leyendas, ¿ya? ¿Por qué son leyendas? Porque no hablan del origen de las cosas, sino que más bien explican sucesos misteriosos o extraños de algún pueblo, etcétera. Pero ojo que los dos textos son del pasado. Vamos a ver un poquito la información que sale acá. Entonces, en el caso de los mitos vamos a tener textos sagrados, religiosos y sobrenaturales. ¿Por qué? Porque el origen de las cosas siempre tiene que ver con la religión. Por ejemplo, quizá en el curso hay niños que creen que Dios creó las cosas, ¿cierto? Por lo tanto, eso tiene que ver con la religión, con mis creencias personales. Hay niños que quizás dicen que Jehová le cambian el nombre, ¿cierto? O que tienen otra religión, creó las cosas. Hay niños que no creen en Dios, también piensan en la teoría del Big Bang. Todas esas cosas de la creación del universo, del hombre y de las creencias personales tienen que ver con los mitos.
por lo tanto son sagrados y también populares porque son historias conocidas por todo el pueblo o también por una nación completa. En un inicio se transmitían oralmente de generación en generación y con el paso del tiempo, ¿cierto? Los conocimos de manera escrita. Son relatos narrativos que cuentan a veces con diferentes versiones. ¿Por qué narrativos? Porque son historias, ¿cierto? Cumplen el objetivo de relatar una historia. ¿A qué se refiere esto con indeterminado y remoto? No es un tiempo histórico. Porque si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿en qué año se creó el mundo? ¿En qué año se crearon la estrella, el sol, la luna? Nadie sabe, ¿cierto? Por eso los mitos tienen un tiempo indeterminado, es decir, que no se puede determinar, pero que suelen ser muy, muy antiguos, porque hablan del origen de las cosas. Son espacios a veces que no son reales, porque se ubican, ¿cierto?, en el origen de espacios que todavía no se conocen o no se han estudiado hasta el día de hoy. Y muchos de los mitos, por ejemplo, los griegos, tienen el origen en diversos dioses que habitan en el cielo o en lugares específicos para los dioses como Zeus, Poseidón, etc. Personajes que podemos encontrar en el mito pueden ser los dioses, que es lo más importante para los pueblos originarios, ya sea de Chile o de otros países. Héroes también a veces aparecen, monstruos, divinidades menores y también vimos que aparecían personas a veces, ¿cierto? Que acompañaban o que eran los primeros hombres que habitaban la tierra. Chicos, si van teniendo dudas, usted me va preguntando, ¿ya? Por otra parte, la leyenda, como les decía, explican sucesos extraños. No son sagrados porque no tiene que ver con la religión ni con el origen del pueblo, sino que simplemente son sucesos sobrenaturales, extraños, que quizás a veces muchas personas han vivido. Y son populares a ese pueblo o a ese lugar que se origina, también relatados de generación en generación. Y obviamente son narrativos también porque nos relatan una historia que, recuerden, es ficticia. También tienen un origen, o sea, no, en este caso determinado, ¿ya? Pero la gente cuando cuenta las leyendas, por ejemplo, dice hace muchos años atrás, no dicen el origen del tiempo, ya no dicen el día 25 de junio de 1987, no dicen eso, pero por lo general son un poco más nuevas estas leyendas, no son como del principio del universo ni del principio de la Tierra. Esta tiene un lugar específico. Por ejemplo, cuando nosotros vimos las leyendas, ¿se acuerdan que vimos el tuetué y decían que se ubicaba en el sur? La Tirana, en cambio, se origina en el norte, en un pueblo llamado La Tirana, porque todas estas leyendas tienen relación con el lugar geográfico. Podemos encontrar hombres, animales, plantas, lugares, dioses también, que están relacionados con este tipo de historias, como es el caso de la leyenda. Chicos, recuerde ir poniendo atención porque después yo voy a preguntar. No se ponga a conversar en el chat cosas que no tienen que ver con la clase. Lo que vamos a hacer ahora para poder identificar estas diferencias es la lectura del mito Segnam de la creación del mundo en las páginas 204 y 205 del libro de lenguaje que voy a proyectar ahora, ¿ya? Para que sepan un poquito, los Selknam u Onas, también se llamaban Onas, son un pueblo que vivía en la isla grande de Tierra del Fuego, es decir, al sur, bien al sur, al sur, al sur de nuestro país, ¿ya? Es el extremo austral de Chile y también que se comparte con Argentina. Es la última colita de Chile al final, ahí se encuentra Tierra del Fuego y ahí habitaban los Selknam o llamados también Onas. Chicos, entonces vamos a la página 204 y 205 del libro de lenguaje y lo voy a proyectar también el libro acá, ¿ya?
Y prepárese porque le voy a pedir ayuda a algún compañero para que me ayude a leer, ¿ya? Ya, yo quiero leer. Ya, súper. Estoy buscando la página Yo también. para proyectarlo. Y comenzamos. Página 204, chicos, recuerde eso, ¿ya? Ahora lo voy a proyectar. Ahí está. Mito Selknam de la creación del mundo. ¿Ya? Ese es el texto que vamos a leer ahora. Voy a esperar un poquito para que los compañeros que están en la casa busquen su página. Observen mientras tanto la imagen, miren por qué esos colores. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, esas personas cómo se vestían en esa época o ese pueblo? Tía, ¿qué página es? 204. Ok. ¿Lo habían visto? ¿Los ONAS? ¿Lo habían escuchado antes? ¿Habían visto esta gente así como con manchas rojas, blancas? ¿No? La Ya Jale había dice que escuchado su no. nombre solamente. Ya, la Connie solamente había escuchado su nombre. Listo, ya la puse. Ya. Ellos vivían en el extremo sur de nuestro país, ya lo más al sur, lo último, si usted ve un mapa, al final, ahí vivían ellos. O sea que se congelaban, yo creo, porque hace un frío ya, ¿cierto? Ya, voy a poner un poquito. la zona austral. Zona austral. Muy bien, Matías. Voy a ponerlo un poquito más grande. A ver, ahí si lo ven mejor. Ya, ¿cuáles eran los compañeros que me querían ayudar con la lectura? Yo, tía, yo. Alonso, Víctor. Yo, tía, igual, yo, tía. Y Matías. Yo Tamar. decir primero. Ya. Vamos a comenzar con Alonso y Alonso, yo te digo hasta dónde lee, ¿ya? Comienza entonces desde el título. El mito Selknam de la creación del mundo. Kenos era un joven, un antepasado, que fue enviado por Timauquel a organizar la tierra de los Selkman y se estableció al sur de Caruquinca, actualmente Tierra del Fuego. Recorrió y observó los rincones y comenzó a repartir todo el ancho mundo, asignado esta tierra a los Selkman. Ya, hasta ahí, Alonso. Vamos a leer una pregunta que aparece después de este párrafo que dice, ¿qué tierra fue asignada a los Selknam? ¿Cuál fue la tierra que se les asignó entonces a ellos? Tierra del Fuego. Tierra del Fuego. Muy bien. Ese es, como les decía yo, la última parte de Chile, ¿ya? Al final Chile tiene como una colita, y esa colita es Tierra del Fuego, y ahí es en donde ellos habitaban. Pero Víctor. tía, si en la zona austral hace frío y se llama zona del fuego, ¿por qué se llama zona del fuego si allá hace frío? Buena pregunta. ¿Podría usted averiguarlo para la próxima clase? No sé. ¿No sabe? Puede ser como se llamaba anteriormente. Quizás, a ver, quizá alguien por ahí me podría averiguar para la próxima clase. Ya, chicos, vamos a silenciarnos para que pueda leer Víctor. Vamos a silenciarnos para que pueda leer Víctor. Ya. Ahora sí. Continúe, Víctor, entonces. Yo voy a leer el significado de las palabras que están de color rojo. Por lo tanto, cuando usted las lee esa palabra y se detiene para yo leer el significado. Ya.
Kenos venía con la misión de crear los 3 reinos de este mundo. Creó montañas, lagos, ríos, todo aquello que hoy existe. La luz era escasa y uniforme, y todas las horas pasaban en un alba. Primera luz del día antes de salir el sol. Ahí debía continuar Víctor, pero se detuvo. Sí, porque usted tía me dijo que yo Sí. parara en las letras rojas. Sí, yo leo el significado y después usted continúa nuevamente, retoma donde quedó. ¿Ya? Perpetua, entonces. Alba perpetua. Entonces, Kenos creó a Luna, Cren, y a Sol, Cren, ordenado a este último que brillara más fuerte a mediodía y se retirara por la tarde para ser reemplazado por la blanca luz de Cren. En aquel tiempo el cielo estaba muy cerca de la tierra y aplastaba todo en su magnificencia, Ostentación, grandeza. por lo cual Kenos empujó la cúpula Cúpula. Bóveda en forma de una media esfera. hacia arriba y la dejó allí para que todo creciera alto y hermoso. Hasta ahí, Víctor. Muchas gracias. Entonces, Kenos, que sería el antepasado enviado a Tierra del Fuego, tenía una misión, ¿cierto? Que era crear los 3 reinos de este mundo: montañas, lagos, ríos, todo lo que aquello existe, ¿cierto? En este momento. Decía que la luz era escasa, ¿ya? Todas las horas pasaban en un alba, era como que si todo el día estuviese así como medio que va a amanecer, pero no amanece. Todo el día era así, de día y de noche. Por lo tanto, él creó al sol y la luna, al sol lo dejó cierto para el día y a la luna para la noche. Ya Matías, Ya. ¿Dónde va? ¿sí? Sin embargo, Kenos se sentía solo, pues era el único sobre la tierra. Miró alrededor suyo y fue hacia un pantano de donde extrajo un jaruguentos. Es mata de pasto con tierra adherida, algo así dice, ¿cierto, tía? ¿Qué dice ahí? Mata de pasto con tierra adherida. Exprimió el agua oscura, la depositó sobre la tierra y formó un ces, principio masculino. Luego extrajo otro terrón húmedo y formó un asken, principio femenino, para luego partir y dejar juntos esos 2 terrones cada vez que se ponía el sol. Ces y asken se unían y un nuevo ser humano nacía. Estos seres humanos crecieron y a la noche siguiente se unieron para nacer un nuevo antepasado. Y así sucedió todas las noches, durante mucho tiempo. Cada noche surgía un nuevo antepasado y rápidamente se pobló Caruquinca, Tierra del Fuego. Hasta ahí Matías. Entonces, Kenos, después de haber creado, ¿cierto?, todos los elementos de la naturaleza, el sol y la luna, se dio cuenta que estaba solo en esta tierra, ¿cierto? Y es fome estar solo. Como ahora, por ejemplo, que es fome no ver a los amigos, ¿cierto? Estar todo el día sin amigos, sin ver a mi familia, es triste. A esta persona le pasó lo mismo. Por lo tanto, él fue a un pantano, extrajo, ¿cierto?, un poquito de mata con pasto, con tierra. No sé si ustedes han ido a veces al río y en la orilla como que se empieza, el pasto se humedece y se forma barro, como que eso se mezcla y cuando uno lo saca se endurece. Bueno, esto hizo Kenos. Sacó un poquito, ¿cierto?, de esta mata de pasto con tierra, le exprimió el agua, es decir, la aplastó
la depositó sobre la tierra y formó al hombre. Eso quiere decir principio masculino, formó al hombre. Luego otro terrón húmedo formó a la mujer. Y así cada noche, ¿cierto? Cada día que pasaban, como dice ahí, cada vez que se ponía el sol, se unían estos dos seres humanos y nacían nuevos seres que habitaban tierra del fuego. Para terminar, dice, pronto la región estuvo llena de hombres y mujeres. Los primeros Selnam, Kenos, el creador, les enseñó la palabra, señalando que hombres y mujeres debían vivir juntos y dispuso cuál sería el trabajo de cada uno. Padre y madre deben enseñar a los niños lo establecido por Kenos y de acuerdo a eso han de actuar. Ahí nos explican, ¿cierto?, cómo se creó el hombre y la mujer. Pero esto no termina aquí. ¿Por qué? Kenos habitaba la tierra hacía ya mucho tiempo y junto a él 3 antepasados lo acompañaban a todas partes, pasando un largo tiempo. Kenos envejeció y trató de conciliar, es decir, conseguir un ánimo o un sentimiento determinado, un sueño de metamorfosis, transformación de algo en otra cosa, con mucha dificultad. Es por ello que los 4 antepasados iniciaron una larga caminata hacia el norte, pues en el sur no habían logrado dormir. Completamente agotados alcanzaron el norte donde pidieron a otros antepasados que los envolvieran en sus capas y los depositaran en la tierra. Niños, ¿qué desea Kenos? ¿La ceremonia mencionada se parece a alguna que ustedes conozcan? Ah, me traíste sí. ¿Cómo, Sofía? No escuché. Ah, ya. A ver, ¿qué quería Kenos? ¿Qué es lo que tanto deseaba él que se tuvo que ir? Ahí que dice, miren, miren, ponga atención. ¿No habían logrado dormir? Ya, no lograba conciliar el sueño, él necesitaba dormir. No me dejaba prender el micro, tío. Ah, ahora dice que algo de una ceremonia, dice que nos habitaba la tierra, antepasado, pasó un tiempo, envejeció y trató de conciliar un sueño de metamorfosis con mucha dificultad. ¿Qué es la metamorfosis? ¿Quién sabe? Yo lo sé por un juego, ¿Ya qué es? que la metamorfosis es de transformarse, tú eres una persona y te podéis, con esa metamorfosis, tú te podés convertir en un animal o en un auto. Wow. ¿Ustedes han visto, o sea, o sabían que a veces los gusanitos, terminada una etapa, se envuelven en una capa y como que cuelgan de las ramitas, pasa un tiempo y se transforman en unas hermosas mariposas? Eso es la metamorfosis, ¿cierto? Y acá de hecho ellos querían lo mismo, dice que fueron a donde otros antepasados para que los envolvieran en capas y los depositaran en la tierra. Querían hacer lo mismo que las mariposas. Cosa extraña, sí, pero vamos a ver qué pasa. Era la oruga, tía, la oruga. Claro, en realidad oruga, ¿cierto? Esa es la que se transforma en mariposa. Muy bien, Matías, estaba pendiente. Chicos, continúo. Así quedaron totalmente inertes, es decir, inmóvil, paralizados, viviendo un largo sueño, muerte. Los demás antepasados continuaron una rutina milenaria que ha durado uno o varios milenios, de sueños de vida-muerte, y aprendieron que al envejecer debían envolverse en una capa, quedarse completamente quietos para luego de un tiempo eterno despertar frescos y de aspecto juvenil. No puedo creerlo. O sea que ellos cuando estaban viejitos, bien arrugados, se envolvían en una capa para que pasado mucho tiempo, después aparecieran como si fueran unos jóvenes. Eso querían hacer ellos. Pero la muerte no era eterna, de modo que después de yacer
de estar echados tendidos, ¿cierto?, en un largo tiempo, todos vieron que Kenos y los demás comenzaban a suspirar y a recuperar los movimientos. Entonces se irguieron, levantaron, ¿cierto? Se miraron unos a otros y comprendieron que eran jóvenes otra vez, de modo que todos los Selknam decidieron hacer lo mismo que Kenos. Él, que se sentía tan viejo y que había perdido las ganas de vivir, se envolvía en una capa, se tendía en el suelo y hacía como si estuviese muerto. Los que no tenían la suerte de rejuvenecer iban entonces hasta la choza de Kenos para ser bañados y quitarles el desagradable olor del que estaban impregnados, adheridos, ¿cierto?, en su cuerpo, para nuevamente recomenzar. Pero con el tiempo la vejez se adueñaba de los cuerpos y de los corazones y a veces sucedía que alguien ya no se levantaba más. Sin embargo, no desaparecía, sino que se transformaba en un cerro, en un pájaro, en una cascada. Para los Selkman, ¿qué ocurría con los seres humanos después de la muerte entonces? ¿Quién me puede Se explicar? transformaban en cerros o pájaros. Ya. Primero, ellos, cuando ya estaban viejitos, se envolvían en una capa para rejuvenecer, pero habían algunos que no rejuvenecían y morían, ¿cierto? Y los que morían se convertían en algún elemento de la naturaleza. Súper bien, Sofía. Cuando a Kenos le llegó la hora de volver por fin a su casa celeste, los que tuvieron el privilegio de acompañarlo se convirtieron en las estrellas y planetas que pueblan el luminoso cielo de Tierra del Fuego. Entonces, podríamos decir que los creadores, los que originaron, ¿cierto?, el pueblo Onas o Selman, son las estrellas que se ven en ese lugar, es decir, la Tierra del Fuego. Qué rara la historia. Imagínense ustedes cuando sean viejitos se envuelven y después aparecen como si fueran jóvenes de nuevo. ¿Se lo imaginan? O sus abuelos. Si les dicen a ustedes, abuelo, envuélvete, quédate dormido y después ustedes lo ven como si fuera joven otra vez. Eso es lo que pasaba. ¿Cierto? Un poco raro. Pero bueno, niños, en el cuaderno entonces va a abrir una hoja nueva, fecha de hoy, 9 de julio. Rápidamente busque su cuaderno, su estuche, ponga la fecha, objetivo de la clase. Ya, espérenme. ¿Sí? No hay problema. Objetivo entonces reconocer las diferencias entre el mito y la leyenda. Oiga, tía, ya averigüé eso de la Tierra del Fuego, se lo digo al final de la clase. Ay, ¿no me lo puede decir ahora? Que estoy intrigada. Sí, es que supuestamente habían muchos sobrevivientes, no sé de qué, pero había muchos sobrevivientes y se hacían muchas fogatas donde hacía mucho frío. Y la isla, o si uno salía de la isla, se veía mucho fuego, entonces por eso, y antes no se llamaba así, se llamaba isla, no, Tierra de los Humanos, algo así, ¿Tierra de qué? del humano. Y un señor que se llamaba Carlos, era de España, la modificó y le puso Tierra del Fuego. Ahí está, Matías, ¿viste? Entonces se llamaba Tierra del Fuego por las fogatas que debían hacer dado el frío que hacía en ese lugar. El rey Súper. Carlos, ¿cómo se llamaba ese príncipe? Príncipe Carlos. Claro, pero no creo que sea el de ahora. No tiene nada que ¿Cierto? ver ahora. No, po. A menos que se haya envuelto en la capa de los Selman y haya quedado joven otra vez. Profesora, ¿cómo Dígame, se, Constanza. ¿cuál es el objetivo para escribirlo? Sí, acá lo tengo, lo voy a poner de nuevo más arriba para que todos lo puedan ver. Niños, ponga entonces la fecha de hoy, 9 de julio. Objetivo, reconocer las diferencias entre el mito y la leyenda.
Ya. Y como título va a poner desarrollo de la actividad. Título, desarrollo de la actividad. ¿Cuál era el título? Desarrollo de la actividad. Chicos, ¿qué actividad me refiero? Son estas 3 preguntas que usted va a comenzar a responder solito y después las vamos a comentar. Primera pregunta, ¿quién envió a Kenos a la tierra de los Selkman? ¿Cuál era su misión? Siguiente pregunta. Sofía, ¿Escribimos las preguntas o solo las respuestas? solo las respuestas. ¿Ya? ¿Qué elemento o fenómeno de la naturaleza se explica en el texto? ¿Se acuerdan lo que decía al final? ¿En qué se convirtió Kenos? Por ahí va. Y por último, ¿por qué los ancianos son tan importantes para el pueblo Selknam? ¿Creen que tienen el mismo reconocimiento en nuestra sociedad actual? ¿Qué pasaba con los ancianos del pueblo Selkman? ¿En qué se convertían? ¿Eran importantes para el pueblo de los Onas? Ya chicos, les voy a dar 5 minutos para que respondan estas preguntas. Solamente la respuesta en el cuaderno, ¿ya? Ahí se las estoy poniendo un poquito más grande, las marqué para que sepan cuáles eran. Tía, una pregunta, ¿puedo poner solamente la respuesta? Profe se silenció. Sí se puede, Tiene el micrófono apagado. sí se puede Ah, ver. ahí sí. Y ver. Sí, Sí. ¿ves que el profesor el que me preguntó es solo la respuesta? Eso es lo que se hace, solo escribir la respuesta. ¿Cuál es la pregunta? Ahí están marcadas. Voy. Chao, tía. La idea es que la responda solito y después las comentamos. Matías, no me confundas porque no sé cómo se ponen a hablar de otra cosa. Después no sé si me preguntan a mí.
A medida que vaya terminando, me va avisando por el chat para ir revisando las respuestas, ¿ya? Recuerde que las preguntas están en la pantalla. Esa es la idea, ¿viste, Alonso? Como si estuviésemos en el colegio, todos concentraditos, como cuando trabajaban ustedes en clase. Vaya pensando, si hay alguna pregunta que no sabe, pase a la siguiente ya para que no se quede pegado con alguna pregunta. Matías, por favor. Chicos, recuerden que yo a los compañeros que vaya nombrando porque no están siguiendo las instrucciones, después yo voy a tomar mi agendita, voy a anotar aquí los nombres de los compañeros, ¿ya? Así que por favor, porque si no me desconcentran a todo el curso, ¿ve? Ya, los primeros que les voy a preguntar eran los que estaban conversando, ojo con eso. Así que estén preparados porque 3 minutos más y se acaba el tiempo. Ya, el Alonso parte. No sé, yo dije que los que estaban conversando van a tener que participar, sí o sí. 3 minutos y comienzo. Quedan 2 minutos. Vamos, vamos, vamos. Ya, Alonso, vamos a comenzar con su primera pregunta que me imagino está totalmente lista, ¿cierto? Sí, Ya. Alonso, ¿quién envió a Kenos a la tierra de los Selknam? ¿Cuál era su misión? Timauquel fue organizar el mundo de los Selkman y primero creó los 3 reinos.
Bien, súper bien. ¿Cierto? Fue enviado por Timauquel con K, como sale al principio del texto, y la misión era crear los 3 reinos. ¿Ya? Así creó las montañas, los lagos, ríos y todo lo que hoy existe. Como también creó la luna, el sol y los seres humanos. Ya todo eso fue lo que creó él, pero su misión era crear los 3 reinos. Súper bien, Alonso, te felicito. Pasamos a la número 2. Le voy a dar un tiempo para que vaya completando. Vaya completando la información. Al final de la clase, cuando termine de grabar, les voy a pedir que por la cámara me muestren los cuadernos para ver si están o no haciendo la tarea. ¿Ya? Sofi, comenzamos entonces la número 2. ¿Qué elemento o fenómeno de la naturaleza se explica en el texto? Primero que cuando uno moría, que se transformaba en algún tipo de, no sé, una montaña, algún pájaro, Bien. ¿Y algo más? y el otro, hoy se me olvidó, ¿cuál era? Ah, y que el que acompañaban al Kenak, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba ¿Qué nos? Sí, está bien. como que al final se transformaron en estrellas o algo Muy bien. Esas dos cosas eran las importantes. ¿Ya? Los ancianos que morían se convertían en cerros, pájaros o en alguna cascada. Y Kenos, junto a los antepasados que crearon a los Onas o a los Sernan, se convirtieron en estrellas cuando ya se acabó, ¿cierto?, su vida en la Tierra. Súper bien. Chicos, última pregunta, ¿quién me puede ayudar? ¿Por qué los ancianos son tan importantes para el pueblo Selknam? ¿Creen que tienen el mismo reconocimiento en nuestra sociedad actual? ¿Quién podría responder esa pregunta? ¿O solamente la primera parte? ¿Nadie? Entonces ya, yo voy a decir quién responde. A ver, voy a ver la lista. A mí me parece que está muy callada, por ejemplo, la Valeria, que siempre participaba. Em, el Maxi también participaba harto. el mate igual. El Mati. A ver, alguno de esos chicos. ¿Y Gaspar. por qué yo, tía? Siempre participa Gaspar. Hoy día está calladito también. Y a ver, el Matías ya participó porque leyó. A mí me gustaría que fuera el Héctor o la Valeria. El Maxi puede ser también. Gaspar. U otro compañero que quiera. Ya yo, tía, ya yo, tía, yo. Ya. La primera parte al menos. ¿Por qué los Tía, ancianos son eso tan sí necesito el importantes para texto el porque no lo pueblo tengo. Selknam? Espérame un poco, ¿No? tía. Ya. A otro compañero. A ver, Maxi, ¿usted tiene esa respuesta? La última, tía, ¿Sí? algo así. A ver qué puso usted. Y después la comentamos por último. Es que, ¿cuánto se llama? Que la sociedad actual dice. No, pero la primera parte de la pregunta. ¿Por qué los ancianos son tan importantes para el pueblo Ya, profe. Selknam? Profe. Tía, ya me perdí. ¿En cuál pregunta estamos? La última. En la última, Ah, que ahí son 2. ¿por qué los ancianos son tan importantes para el pueblo zen? ¿Ya? Sí, esa pregunta. Ay, porque después cuando morían se transformaban como en una montaña, algo así.
Quizás Muy pensaban que bien. sin ellos no iba a haber montañas o pájaros. Claro, gracias a ellos se crean los elementos de la naturaleza. Eso podríamos poner en esa respuesta. Ahora, ¿ustedes creen que los ancianos de ahora en esta sociedad actual son tan importantes como antes? ¿O que la sociedad les da tanta importancia? No. ¿Por qué, Sofía? O sea, Son son importantes, pero no se transforman en esa. ¿Ya? Bueno, no se ¿Matías? sabe. Ellos No se tienen sabe. Bueno, sí, no se De a sabe. uno, chicos, de a uno. Primero Matías y después Gaspar, ¿ya? Matías. Que no se sabe si se puede transformar en montaña en un animal o algo. Ya, ahora eso es como un poco ficción, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando muere un anciano, se hace una gran ceremonia, es muy importante para la familia o no es tan así, Sí, O sea, sí se hacen ceremonias. ¿ya? Quizás no y sea para tan la familia importante también es para las importante. personas. Chicos, de a uno, por favor, habíamos dicho Gaspar que venía, ¿cierto? Gaspar, a ver qué piensa usted. Ellos son importantes porque tienen su propio asiento en el autobús y más encima, no sé, Ya, son importantes, dice Gaspar, pero ahí no se entendió mucho el por qué. porque tienen su propio asiento en el autobús, son poderosos. Se le escucha un poquito cortado, Gaspar, se la puede escribir en el chat, sería ideal. Chicos, claro, evidentemente antes era muy importante para el pueblo porque según ellos o creían ellos que el anciano se iba a convertir en algún elemento de la naturaleza. Ahora nosotros, ¿cierto? Confirmamos que cuando muere un abuelito, un anciano, ¿cierto? No se convierte en nada, es lo que creemos nosotros, ¿ya? Pero como dicen ustedes, igual son importantes para nosotros, ¿cierto? Porque son parte de nuestra familia. Pero quizás no se le da tanta importancia como en los pueblos originarios. Ya no hay tanto reconocimiento. Chicos, seguía una actividad, una parte de una actividad, pero la vamos a dejar pendiente para la próxima clase de la próxima semana, ¿ya? Que era la observación de una leyenda y lo íbamos a comparar con el mito. Eso lo dejamos para la siguiente clase. Chicos, nos vemos entonces la próxima semana. Cuando yo termine de grabar, no se desconecte porque quiero ver sus cuadernos, ¿ya? Ya le hemos